Dios Todopoderoso, hoy estamos agradecidos por tu bondad al crear nuestras madres. Les diste ojos para cuidarnos y oídos para oír nuestras luchas y alegrías, nuestras risas y lágrimas. Les diste piernas para socorrernos y brazos para levantarnos, para sostenernos en el llanto o abrazarnos en el sueño. Les diste manos para limpiar nuestras lágrimas, para cepillarnos y limpiar nuestras caras sucias, para aguantarnos cuando tenemos miedo o cuando queremos danzar o simplemente ayudarnos un poquito. Les diste labios para besar nuestro dolor y voces para animarnos y consolarnos, para orar con nosotros y por nosotros. Les diste mentes llenas de ideas y sabiduría y corazones llenos de amor. Dios, en este Día de las Madres, bendice a nuestras madres, dales de tu fortaleza, paz y amor, para que puedan continuar dándolo a quienes les rodean. Amén. Iglesia La Gran Comisión, reciban la bienvenida este domingo. Estamos agradecidos con el Señor que una vez más el Señor nos permite entrar a sus hogares. En esta mañana queremos enviar un saludo muy especial a las madres de nuestra congregación. Y le decimos feliz Día de la Madre. ¿Cuánto más ahora tenemos que reconocer que el trabajo de una madre se hace difícil y se ha multiplicado para esta época? Las madres son ahora enfermeras, son maestras, son cocineras, son limpiadoras, son transportistas, hasta árbitros o referees, aún más de la situación. Nuestra oración es que vuestro Señor les fortalezca y les llene de sabiduría y paciencia en el nombre de Jesús. Ahora oramos porque nuestras madres estén contentas, agradecidas por lo que Dios está haciendo en sus vidas, aún en esta crisis dificilísima, y que el poder del Espíritu Santo los dirija y les dé el discernimiento en todas las áreas que sean necesarias y en las cuales están encargadas. Reciban de los pastores y del liderazgo de esta iglesia y de la Gran Comisión nuestro más cordial saludo. Dios les bendiga. Muy bien, ahora pasamos a los anuncios. Seguimos orando por la congregación y creyendo que el Señor está al cuidado y provisión de nuestras vidas. ¿Se recuerdan? El Salmo 91 es importante no repetirlo como un rosario, sino que orarlo si es necesario y hacerlo propio y confiar en que el Señor, a través de sus palabras, a través de la misma palabra que no retorna atrás vacía, pueda hacer el efecto deseado en esos momentos tan difíciles. Seguimos cerrados hasta nueva orden, por lo que sugerimos que continúen los grupos de células en una forma virtual como lo vienen haciendo, lo cual hemos tenido reportes que ha sido de una gran bendición. Agradecemos a todos los miembros que están siempre pendientes y soportándose los unos a los otros. Hemos visto el amor en cada acción y cuidado de la provisión. Seguimos levantando el altar familiar. Busquemos la hora más apropiada. Dijimos inicialmente que iba a ser a las 7:30, a las 8:30. Sin embargo, si para usted es difícil en esa hora, por favor acomódela, pero no se le olvide la importancia de tener esa hora de oración en súplica al Señor por la situación y la crisis en la que estamos, para que el Señor obre a nuestro favor. No se le olvide también en su oración buscar las promesas de Dios para su familia. Nuestros jóvenes siguen reuniéndose en línea. Según nos cuenta Sean, ha sido de una gran bendición. Al día de hoy se han agregado
creo que 15 o 16 jóvenes. Hay algunos otros jóvenes que todavía no se hacen presentes. Aquellos que todavía no se han conectado, por favor, conéctense, porque están trayendo unos temas tan bonitos y se van a edificar tremendamente. Por favor, hágale llegar el texto a nuestro hermano Sean para que él pueda hacer lo posible que usted se pueda conectar. Estamos abriendo los días miércoles de 5 de la tarde a 7:30. Para los hermanos que desean venir a dejar sus diezmos y sus ofrendas y sus promesas de fe aquí a la iglesia, ahí en el buzón los pueden depositar. Gracias le damos al Señor por su fidelidad al Señor y la fidelidad a la congregación, lo cual ustedes son partes. No se nos olviden, como iglesia tenemos muchas responsabilidades y obligaciones que cubrir. Es cierto que no nos estamos reuniendo, pero aún así la iglesia o la situación financiera, nosotros seguimos cubriendo todos los gastos necesarios, y eso lo hace a través de los fondos que entran. Así que les ruego que por favor no se les olvide siempre llevarnos en oración para que el Señor nos supla y que podamos cubrir todas nuestras responsabilidades. También damos gracias al Señor por la fidelidad del pueblo, como realmente ellos han depositado sus diezmos, sus ofrendas y sus promesas de fe a través de PayPal. Es una gran bendición. El Señor les recompense grandemente. Y como dice Malaquías, ¿verdad? Traer los diezmos a la folí y yo os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Así que para nosotros es una gran bendición una vez más estar en el aire y glorificar al Señor a través de el tiempo de la adoración, a través del mensaje también. Así que en este momento vamos a entrar a un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Tenemos un Dios grande y fuerte que resucitó, amén. Si tú crees que nuestro Dios Jesucristo resucitó, ¿por qué no le das un grito de júbilo? Ven y fuerte es nuestro Dios. Ven y fuerte es nuestro Dios. Quiero. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestida majestad, coronado con poder, digno de
Eres mi sanador. En las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, Jesús. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador.
Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi sanador. Dilo. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza. Grítalo. Solo en ti. Solo en ti. Una última vez. Mi confianza está. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi sanador. La mano sanadora del Todopoderoso está aquí. Él te sana, Él te hace libre. Proféticamente extiende la mano al que tienes al lado. Señor, declaramos sanidad. Por tus llagas somos sanos. Por tus heridas, por tu sangre, hoy somos limpios. Ordenamos que toda enfermedad se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos que toda lepra, que es tipo del pecado, tipo de ataduras, tipo de maldiciones, ordenamos que hoy se vaya en el nombre de Jesús. Somos una generación limpia. Somos una generación que le pertenece a la sangre de Cristo. No le pertenecemos al pecado. No le pertenecemos a ninguna enfermedad. Le pertenecemos a la sangre del Cordero de Dios. Somos libres. Somos libres. Yo quiero que estos segundos tú declares sanidad sobre tu casa, sanidad sobre tus hijos, sanidad sobre esos jóvenes que tal vez hoy están heridos, que tal vez le fallaron a Dios, que tal vez se sienten fracasados, tal vez aquellos jóvenes que nadie da nada por ellos. Hay alguien que lo dio todo por ti. Se llama Cristo Jesús. Hay perdón, hay sanidad, hay restauración en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy eres sano, hoy eres libre. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está. Todo cáncer se va en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Grita, mi confianza. Dios está sanando tu casa. Dios está trayendo sanidad a México. Dios está trayendo sanidad a las naciones de la tierra. Nuestra confianza está solo en ti. Grítalo, grítalo. Mi sanador, mi confianza. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi Glorificado y bendecido sea el nombre del Señor. Hay un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. De verdad que estamos extrañando el reunirnos como congregación, pero es saludable no hacerlo en vista de la situación tan crítica.
Se nos ha recomendado que estemos a 6 pies de distancia, lo cual es saludable en vistas de que todavía no hay una vacuna. Por lo consiguiente, vamos a seguir informándoles cuáles son los pasos que vamos a estar dando de aquí a los primeros 3 meses, y después los siguientes 3 meses, y después los siguientes 3 meses. Vamos a creer y confiar en que el Señor se va a glorificar y vamos a tener la oportunidad de apreciar el congregarnos y agradecerle al Señor a sus favores y sus misericordias. Muy bien, el día de hoy, una vez más, tenemos el gran privilegio de exponer la palabra del Señor, y en esta ocasión nos la va a presentar nuestro hermano Wilmer, líder de la zona de Springfield, conjuntamente de Alexandria, conjuntamente con nuestra hermana Dora. Estamos aquí agradecidos por una vez más estar aquí, estar pendientes de escuchar el mensaje. Así que con nosotros nuestro hermano Wilmer Méndez. Iglesia La Gran Comisión, que el Señor te bendiga grandemente. De verdad que es un privilegio de que el Señor nos da, ¿verdad? Como decía la vez pasada, no nos para nadie porque el Señor está con nosotros. Y el hecho de que no estemos aquí congregados todos, pues estamos en el sentir de la palabra del Señor. Y eso no para pues de traerse el Evangelio y llevarse hasta sus casas a través de los medios. Todas las plataformas las cuales se usan, pues hay que darle siempre uso para que podamos recibir el mensaje. Doy gracias al Señor por la vida de nuestros pastores que nos dan la oportunidad de poder exponer la palabra. En esta preciosa mañana, pues, vamos a hablar acerca de el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, «¡Hijo de David, ten misericordia de mí!». Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, «¡Mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama!». Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le respondió, «Maestro, quiero recobrar la vista». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Le he titulado a este mensaje, ¿qué quieres que te haga? Oremos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por la palabra. Señor, gracias porque, Señor, tú tienes misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, aún no importando la situación en la cual estamos, Señor, tú nos has guardado, Señor, porque hemos creído de que tú, Señor, estás pendiente de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque la palabra, Señor, no regresa atrás vacía, Señor, sino que hace el efecto deseado por lo cual ella es enviada. Te suplicamos que llegue, Señor, hasta aquellas personas, Señor, de que están escuchando este mensaje, Señor amado, de que abran sus corazones, Señor, de que abran sus mentes y que puedan, Señor, recibir el mensaje el cual tú tienes, Señor.
Gracias por mi vida, Señor. Padre, me despojo de todo, Señor, y me presento delante de usted, Señor, para que sea usted fluyendo, Señor, a través de mí, que su nombre sea exaltado y glorificado en todo lo que vayamos a exponer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos que su Santo Espíritu fluya, Señor, a través de su Santo Espíritu, Señor, que llegue a toda necesidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén. Como lo decía, le he titulado este mensaje, ¿qué quieres que te haga? La Biblia nos habla acerca del ciego Bartimeo, que significa el hijo de Timeo. Vamos a ver que este hombre estaba ciego y estaba mendigando. Pero algo muy bonito de que está pasando en ese momento es que la gente está hablando, la gente está compartiendo y él escuchaba lo que la gente estaba hablando. En Lucas lo narra, dice en Lucas 18, 36 y 37, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Este ciego llamado Bartimeo, cuando escuchó la palabra Nazareno, la palabra fue dada a Moisés cuando habló de que de Nazaret iba a salir el Mesías. Y esa palabra quedó en el corazón de Bartimeo cuando escuchó que pasaba Jesús Nazareno. La gente no podía callar lo que ellos veían, lo que Jesús estaba haciendo en Jericó. Porque cuando Jesús empieza a tratar con las personas y empieza a sanar, empieza a dar vida, a dar vista, la gente se maravillaba de ver lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Bartimeo, al escuchar a la gente, él, me imagino que en su corazón empezó a decir, aquí está mi sanidad, aquí está mi respuesta a todo lo que yo estoy pasando. Marcos y Lucas narran la misma historia y Mateo Mateo menciona a dos ciegos, pero no sabemos por qué solo Marcos le da el nombre, el cual es Bartimeo. No sabemos, probablemente Marcos quería transmitírselo a sus lectores, pero no sabemos el por qué. Solamente es una teoría. Los demás no sabemos por qué no lo hicieron. Amén. Pero ahora vamos a hablar de unos puntos. Y como primer punto tengo un mendigo ciego que está en Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice algunos historiadores que donde Bartimeo se sentaba, dice que era un buen punto para pedir limosna, para mendigar. Y me imagino cuando estaba meditando en esto, me imagino que sí era un buen punto, porque dice que por ahí pasaban todos los peregrinos que iban a Jerusalén. Y por lo general ellos eran bien dadivosos. Entonces, ahí empezaba a recolectar sus ofrendas, sus limosnas, lo que empezaba a pedir Bartimeo, ¿verdad? Entonces él bien encontraba ese lugar donde empezaba a estar pidiendo. Lo que es bien impresionante es de que la multitud que pasaba, imaginémonos esa multitud de gente hablando. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un mercado, pero le estoy hablando de los mercados de mi país, en un mayoreo donde está todo el mundo hablando y no se entiende. Solamente está escuchando uno hablar y hablar y hablar. Pero Bartimeo siempre estaba pendiente, porque a pesar de lo que estaban hablando, él siempre estaba pendiente. Y lo más impresionante del asunto que me llama mucho la atención es que dice que Jesús ya iba de salida de Jericó, ya iba saliendo de esta ciudad. O sea que probablemente Jesús ya había terminado de ministrar dentro
de Jericó, ya había terminado de predicar, ya había terminado de hacer los milagros que él tenía que hacer en ese lugar. Y Bartimeo pues no había llegado a tiempo de la prédica de Jesús. Pero algo que te puedo decir, querido hermano y amigo también que tú nos escuchas, que cuando Dios te tiene en su plan o en su agenda, Él hace lo que sea por ti. No importa, pero Él lo va a hacer lo que sea para poder darte lo que tú necesitas. Para cada uno de nosotros Dios tiene un día para sanarnos, para darnos el milagro que estamos buscando. Por eso miramos que para Bartimeo era ese día. Tal vez Jesús ya había terminado de predicar dentro de Jericó. Tal vez Jesús ya había terminado de sanar a todos los que tenía que sanar. Pero para Bartimeo era ese día. No importando dónde él estaba, no importando la condición que él estaba, Dios le había dado ese día. Dios lo había puesto en ese día, en su plan y en su agenda. Pero también hay algo muy importante que te tengo que decir. Es que siempre hay un día que tu fe te acerca a Dios. Siempre hay un momento cuando tu fe te acerca a Dios. Bartimeo, él creyó en el mentado Mesías, el libertador de Israel, el sanador. Él solo escuchó, él no miraba, él no miró los milagros que Jesús hacía. Él solo escuchó de que estaban hablando de él, pero él en su corazón, sabiendo la promesa que se les había dado, él sabía que él era el enviado de Dios y creyó. Como te decía, hay un día que te acerca, hay un día que tu fe te acerca a Dios y te pone en el plan o en la agenda. Es por eso, mi amado hermano, que te digo en este día que tu fe en el Todopoderoso la sigas teniendo. No dudes, no dejes de creerle, no dejes de decir, yo sé que mi Redentor vive, que un día Él se va a glorificar en mi vida. Nunca pienses que Dios no te escucha, Él siempre está contigo. Él siempre está contigo donde quiera que tú vayas. Déjame decirte que el Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades. Él conoce. Él sabe de que nosotros tenemos necesidad. Y Dios se encarga de suplirlas. Solamente cree que Dios te va a sanar en lo que estés pasando, lo que tengas. Deje que Dios se glorifique en todo lo que tú estás pasando. Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Solamente cree en tu sanador. Cree que Él es el que está contigo. Aun cuando tú te sientas solo, aun cuando piensas que no hay nadie contigo, Él está contigo. En una ocasión fui a visitar a un amigo y tenía un cuadro, y en ese cuadro miraba que solo habían dos marcas, las marcas de 2 pasos, donde iban caminando sobre la arena, y miré que iba caminando alguien. Así al final se miraba a la persona, pero solo iba dejando las huellas. Y me gustó lo que decía. Dice que él miró según la imagen, miraba al lado y decía, ¿por qué me has dejado, Señor? Y en lo que tenía escrito y lo que decía era, no te preocupes, que no eres tú, soy yo el que te llevo cargada. Amén. Eso es lo que hace Dios. Dios está contigo. Dios está ahí contigo. Dios nunca se va a apartar de ti. No importa lo que tú estés pasando, no importa cómo tú te sientas, Dios sigue contigo. Aun cuando lo decía, te sientas solo, no creas que estás solo. Lo que Él quiere de ti es que tu fe no mengue, sino que crezca.
Él lo que quiere es que tú sigas clamando, que no dejes de hacerlo. Sigue orando, sigue creyéndole al Señor. Y eso me lleva al segundo punto. Clame con persistencia para ser escuchado. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba, gritaba mucho más. Él, me imagino, aun cuando la gente, espérate, hey, ¿qué es el murmullo que te tienes? Él siempre gritaba y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Me gusta que Marcos habla también acerca de que cuando Jesús dice que entró a la ciudad de Jericó, también tuvo un encuentro con una persona llamada Zaqueo. Para los que han leído el libro de Marcos, ahí se va a encontrar esa historia. También la van a encontrar en Lucas 9, 1, 10. Esa es la historia, pero voy a leer 3 versículos. Usted me va a preguntar por qué él mencionó a Zaqueo. Pero más adelante lo vamos a ver por qué lo menciono. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era pequeño de estatura, hermano. Marcos nos dice que esta curación de Bartimeo pues sucedió cuando Jesús iba saliendo, ¿verdad?, de la ciudad, y con Zaqueo fue cuando él estaba pasando en la ciudad. Pues Jericó quedaba a unos 24 kilómetros al noreste de Jerusalén. Recordemos que en ese momento pues estaba pasando la fiesta de las Pascuas, estaba en su pleno apogeo, era cuando el Señor se presentaba. Y muchas personas iban a Jerusalén. Imaginémonos esa procesión de personas, tanto ir mercader y todo, y Bartimeo sentado pidiendo, y el murmullo de la gente. Y eso es lo que me gusta bastante de este ciego, que él gritaba, él no paraba, aunque la gente, cállate que está pasando, él no callaba, él siempre gritaba, porque él quería recibir lo que él buscaba y sabía a quién se lo podía dar. Él sabía que ahí estaba su sanidad, su salvación. Y aun cuando la gente pues lo reprendía, él siempre seguía gritando. Algo que me gusta bastante de Bartimeo es que Bartimeo le da un título al Señor. Le llama hijo de David. Y ese es un título mesiánico dado a Jesús cuando Dios le dio la promesa a David de que un descendiente iba a sentarse en el trono eterno, porque su reino iba a ser eterno. En 2 de Samuel 7:16 está. Para Zaqueo y para Bartimeo no importó su condición física. No importó. Aún Zaqueo dice que era una persona pequeña. Él dice que subió a un árbol para ver quién era Jesús. Y para Bartimeo él era ciego. Pero él escuchó que había alguien que estaba haciendo milagros ahí. Y él empezó a gritar y a dar voces: hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí estoy. Sáname. O sea que no fue un impedimento para ninguno de los dos. Ellos, no importando su condición física, ellos hicieron todo lo posible por tener ese encuentro con Jesús. Y recibieron lo que ellos necesitaban. A Zaqueo Jesús le dijo: date prisa que ha llegado la salvación a tu casa. Qué precioso, ¿verdad? Amén, gloria al Señor, hermanos. Y Bartimeo fue reprendido por la gente, pero él no callaba. Él siempre le gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí, porque él necesitaba recibir su sanidad. Él no quería quedarse así. Él buscaba, él anhelaba, él quería ver la claridad, quería ver la luz. Dice que ser ciego en los tiempos de Jesús y aún en los tiempos de nosotros, pero en los tiempos de Jesús dice que la ceguera era como una maldición de Dios. No sé si recuerdan la historia de que
Cuando Jesús sanó al ciego en la sinagoga y le preguntaron los discípulos que quién había pecado, si él o los padres, porque ellos pensaban de que para ellos el pecado, a causa del pecado venían estas cosas. Y entonces ellos pensaban que ser ciego era una maldición de Dios. Y para ellos, para los judíos, Bartimeo era un maldito, porque estaba según maldecido por Dios. Entonces, ¿qué significa? De que para Bartimeo ser ciego en esos tiempos era duro, hermanos. Era tremendo, era fuerte, porque era como quien dice, solo estoy yo y estos me miran como nada. Era despreciado por los judíos. O sea que era un momento bien difícil. Y por eso es que yo llego a pensar de que él buscó ese lugar donde ir a pedir. Y pues le iba muy bien. Dice que él no era carga para los demás, él recibía su sustento. Pero él anhelaba mirar, él anhelaba recuperar su vista. Algunas veces nosotros debemos de actuar como estos dos, que no nos impida nada, que no nos detenga nada. Debemos de gritar, debemos de dejar esa timidez, debemos de decirle al Señor, aquí estoy, ayúdame, te necesito. Debemos de hacerlo, no importando nuestra condición, cómo estemos. Como lo decía Zaqueo y a Bartimeo, no les importó su condición. Ellos buscaron. Uno gritaba fuerte y el otro subió a un árbol, pero ellos anhelaban ver al Mesías. Entonces eso debería ser a nosotros. La palabra en Salmos 34:6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Este pobre clamó. Dice el verso 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Verso 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Verso 19, qué lindo lo que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, aleluya. Señor, no importa lo que estemos pasando, no importa en la condición que estamos, nuestra confianza está en Dios. Deberíamos de estar siempre nosotros agarrados de la mano del Señor o decirle, Señor, agárrame tú de mi mano, porque si yo me agarro me puedo caer. Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Amén. No dejes de orar, hermano. Cree en Dios. Confía en Él. Jesús sigue esperando por ti. Él no quiere dejarte. Él no quiere de que a pesar de las condiciones en las cuales estamos hoy, nosotros nos dejemos ser amedrentados. No, como decía el pastor, sigamos orando. Creamos ese altar de oración con nuestras familias, no importando el día. Sigamos que Dios nos escucha, Dios está pendiente de nosotros. Y eso me lleva al tercer punto donde dice, levántate y pon tu confianza en Cristo. Levántate, pon tu confianza en Cristo. Marcos 10, 49 al 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo no dudó, se levantó porque sabía quién lo llamaba. Él sabía, él había gritado, hijo de David. Y cuando a él le dijeron, inmediatamente él, me imagino, se puso de pie. Y como ellos estaban siempre con su capa arropados, dice que inmediatamente se la quitó y la tiró. Probablemente la capa pudo haber sido un impedimento para Bartimeo de que le estorbara para llegar a Jesús. Entonces, al tirarla, se despojó de eso y eso le permitió llegar más rápido donde estaba Jesús. Me gusta bastante lo que Bartimeo, lo que la palabra dice acerca de este ciego de Bartimeo, de que
Probablemente esa capa para Bartimeo significaba mucho, porque pues con eso me imagino que se arropaba. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a alguien así en las calles, siempre andan su cobijita, por decirlo así, ¿verdad? Y es algo especial para ellos, pero para Bartimeo no lo fue. Él se despojó, la dejó tirada, porque él sabía quién era el que le estaba llamando. Con esa actitud que Bartimeo tuvo de despojarse, él llegó más rápido a tocar el corazón de Dios y se acercó a la gracia del Padre, a ese regalo inmerecido. Así también deberíamos de actuar nosotros, de despojarnos de ese manto de pecado que nos asedia, que nos tiene acongojados, que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios. ¿Cuál es el estorbo que tenemos nosotros? Debemos de despojarnos. Debemos de decirle, Señor, cuando tú me llamas, déjame quitarme esto, porque esto me estorba. Eso deberíamos de ser nosotros, actuar como Bartimeo. No le importó, a veces a nosotros nos importan otras cosas que no las queremos dejar. Tenemos que despojarnos, tenemos que dejarlas tiradas para poder llegar a Dios. Y de esa manera, cuando nosotros llegamos a Dios limpios, sin nada, es cuando nosotros entramos con gozo a nuestro altar. Empezamos a glorificar el nombre de Dios porque vamos limpios de corazón. Vamos sin ningún pecado que nos estorbe y llegar acongojados con esa carga de pecado. La palabra en Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, es cuando nosotros verdaderamente en oración llegamos a tocar el corazón de Dios, cuando nos despojamos de todo, cuando nosotros llegamos limpios a Dios. Es ahí cuando Dios nos presta atención, es cuando Dios está atento a nuestro clamor. Y no importa cómo nosotros vayamos, Dios quiere que nosotros nos despojemos. Dios quiere que lleguemos limpios. Para llegar a Dios no tenemos que ser tan elocuentes. Escucha lo que te estoy diciendo. Para llegar a Dios no tenemos que ser tan elocuentes. Solo debemos de humillarnos y depositar nuestra fe en Él. Y recibiremos la salvación y la sanidad que necesitamos. Solamente debemos humillarnos. No tenemos que ser tan elocuentes. No tenemos que llegar en vanas palabrerías, sino que ser humildes de corazón y humillarnos, reconocer de que Él es el único que nos puede ayudar. Debemos reconocer nuestra necesidad por nuestro Salvador Jesús, porque solo en Él recibiremos nuestro milagro. Hace un tiempo atrás, un pequeño testimonio, hace como unas 3 semanas, mi esposa estuvo bien delicada de salud, estuvo bien mal. Y ella siempre me decía, yo creo que tengo el COVID-19, me decía ella, tengo este virus. No, le decía, no es eso. Hermanos, estamos en el pleno apogeo. A veces la aflicción lo puede llegar a matar a uno, la tristeza. La mente es tan sutil, tan letal que lo lleva a uno hasta a quebrantarse. Y yo le oraba a Dios, hermanos, oraba a Dios y oraba a Dios para que mi esposa sanara. Pero no pasaba. Y duró una semana con fiebre y tos. Y yo le decía, ¿estás bien? No, me siento bien mal. Vamos a esperar para ir al hospital y ahí nos manteníamos. Pero llegó un día, una madrugada, hermanos, de que Dios me inquietaba a mí a seguir orando por ella. Y esa madrugada, pues, me podía más el sueño. Y mi esposa empezó a toser y a toser y a toser.
que la respiración se le iba. Y en ese momento yo sentí que mi esposa estaba muriendo, hermano. Yo pensé que se iba a morir porque su respiración paró. Y cuando la vi así, en ese momento, yo caí de rodillas y empecé a llorar y a orar a Dios. Empecé a orar y le decía al Señor: Padre, le decía, por favor, te ruego, sana a mi esposa. Ya no quiero verla así. Necesito que la sanes. Pero esa oración, hermano, fue un clamor, fue un gemir de mi corazón. Ya no la quiero ver sufriendo. Te pido que la sanes. Glorifícate en la vida de ella. Y ella dejó de toser y empezó y se quedó tranquila y dormimos, ¿verdad? Al siguiente día, pues ya vi una mejoría en ella. Al segundo día ya vi que ella tranquila, ya platicando y sonriendo. Pude ver cómo Dios empezó a hacer la obra en ella. Pero es ahí cuando tenemos que ir en clamor, tenemos que ir en oración, tenemos que humillarnos, tenemos que llegar y decirle: Señor, aquí ya no aguanto más esto. Tú me has prometido que tú me vas a librar de todas mis angustias. Pero eso es lo que Dios quiere, ver tu corazón humillado a Él. Ver que tú te humillas, que tú le dices: ya no puedo más, esta es mi situación. Hermano, por eso es que de esta manera yo te animo a que sigas buscando. No importa lo que tú estés pasando ahora mismo, sigue buscando en el Señor, sigue buscando el rostro de Dios. No pares de orar. Si Dios te lo prometió, Él te lo va a dar, porque su amor es incondicional con cada uno de nosotros. Si tú estás en ese día de tu sanidad, Dios te lo va a dar. Pero como te decía, hay ese día donde tu fe te acerca a Dios, porque tú puedes estar orando por sanidad, pero si no estás creyendo, no vas a ser sano. Tienes que orarle a Dios con esa fe, con esa certeza de que Dios lo va a hacer, de que Dios te va a sanar. Cada uno de nosotros debemos de llegar a pensar de que cuando nosotros le pedimos al Padre, Él está atento, Él escucha, Él no se queda con nada. Dice que, como lo decía anteriormente a Bartimeo, la gente lo callaba, lo reprendían. Cállate, me imagino gritándole a la gente, pero él no cayó, él no lo paró nada, él siguió gritando. Eso no fue un impedimento para él. Y al seguir gritando, ¿qué pasó? Dice que él llegó y llamó la atención de Jesús. Eso me lleva al cuarto punto. Jesús presta atención a tu petición. ¿Me estás escuchando? Jesús presta atención a tu petición. Marcos 10, 51, 52. Respondiendo Jesús le dijo, este es el verso central de esta historia: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. El 52 dice, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le hace una pregunta a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta de que él está necesitado, él llega ciego. Yo digo, Jesús, ¿por qué le hace la pregunta si él está ciego? Pero me gusta lo que Jesús hace. Y eso nos hace a nosotros. ¿Qué quieres que te haga? Para expresar nuestra confianza en Él. Él conoce nuestras necesidades, pero lo que Él desea es que nosotros expresemos, que nosotros le digamos, Señor, necesito esto. Él ya lo sabe, pero Él lo quiere escuchar de ti. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo con Bartimeo, que Él expresara su confianza, porque Él le había gritado, porque Él le había llamado.
Eso es lo que Jesús quería oír de Bartimeo. Y le dice que recobre mi vista. La confianza que Jesús quería oír de Bartimeo era esa fe que él tenía, esa gran fe. Dios conoce tus necesidades, pero Él las desea oír de tu boca. El ruego y perseverancia de Bartimeo le dio la oportunidad de recibir lo que más necesitaba, su vista y salvación. Gloria a Dios. Aún Bartimeo, como lo decía, él no era carga para nadie, pero él anhelaba ver, él deseaba ver. Eso me recuerda, me lleva a la historia de la mujer del flujo de sangre. La Biblia narra, dice de que ella tenía 12 años con ese flujo. 12 años del flujo de sangre. Y me gusta porque dice que ella oyó también. En Marcos 5:27 dice que cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Imagínense lo que esta mujer hizo, hermano. En medio de la multitud dice que ella vino por detrás y tan solo tocar el borde de su manto y yo seré sana. Imagínense esta fe de esta mujer también. Y dice el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? El verso 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo vine a ti, yo te toqué, porque necesitaba ser sana de esta maldición, de este azote, de esta enfermedad. Y Jesús le dijo en el verso 34, hija, tu elocuencia te ha sanado. No, le dice, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Me gusta esa historia también por la condición en la cual ella estaba y por su fe, cómo se acerca a Dios. Como te decía, ese es un momento donde tu fe te va a acercar a Dios. Es ahí donde tú tienes que llegar a Dios y vas a recibir el milagro que tú necesitas. Y esa es la pregunta que te quiero hacer en esta preciosa mañana. ¿Cuál es tu petición que tienes para Dios? Santiago 1:6 dice que no dudemos nada. No dudemos nada. Porque el que duda, pues Dios nos compara como la ola del mar que es llevada para aquí y para allá. No dudemos. Cuando oremos, no dudemos de que no lo vamos a recibir. Pidámoslo y tengamos esa fe y esa confianza. Y creamos de que Dios lo va a dar. No importa, hermanos. Solamente cree. El ruego de Bartimeo y la perseverancia le dio la oportunidad de recibir lo que más necesitaba, lo que más él anhelaba. No fue su importunidad, fue su gran fe en el Señor. Eso fue lo que le acercó al Señor. Esa gran fe que tuvo en Jesús cuando Él le pidió que expresara, eso fue lo que conmovió a Jesús de realizar el milagro. Y lo más precioso, hermano, de este mendigo llamado Bartimeo, no solo recibió la sanidad, sino que también la salvación. Este hombre dice que desde cuando él recibió la vista, fue una persona agradecida. Dice que en agradecimiento siguió a Jesús por el camino. De inmediato, dice, él no paró, él no se quedó ahí. Me gusta cómo Lucas los narra en el capítulo 18, verso 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué lindo. Para ir terminando, dice que algo que lo podemos llegar a aplicar a nuestras vidas.
tú que me estás escuchando, Iglesia Gran Comisión, y sé que también hay otros oyentes, amigo, tú que nos escuchas, esto nos enseña de que no es suficiente llegar a Jesús para recibir lo que queremos, sino que también seguirle en agradecimiento y servirle. Esto es el verdadero discípulo, vivir en Cristo, vivir al servicio de Cristo y glorificando el nombre de Dios. Ese es el verdadero servicio. Sé que hay mentores, hay líderes que siguen mentoreando, siguen enseñando. No pares de hacerlo. No pares de hacerlo. Porque dice que este ciego, cuando recobró la vista, como decía, él siguió glorificando a Dios y aún los que vieron lo acompañaron. Es un gozo para nosotros ver cuando a un hermano que hemos instruido está con nosotros glorificando el nombre de Dios aquí en la iglesia. No pares, no dejes de hacerlo. Sigue siendo discipulado, que cuando tú discipulas a uno, ese da fruto a otro. El trabajo en el Señor no para, hermano. Sigamos, vamos en agradecimiento a Dios. Eso es lo único que Dios nos pide. En agradecimiento sirvámosle al Señor. Este ciego Bartimeo, eso fue lo que hizo. Inmediatamente se levantó, recobró su vista y le siguió al Señor. No dijo, ok, como ya veo, voy a ir a buscar qué es lo que había ahí adentro, que me lo estaba perdiendo. No, siguió a Jesús, glorificando el nombre de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Te animo. Sigue buscando de Dios, sigue instruyendo a otros. Él siguió a Jesús. También a nosotros, tanto como Bartimeo, se le abrió sus ojos, recuperó su vista. A nosotros Dios nos ha abierto nuestros ojos espirituales. Antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos en tiniebla, hermano. Pero Dios nos ha abierto nuestros ojos espirituales para que contemplemos la hermosura y la belleza de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y de ahí ya no andar más en tinieblas. Ya no estar más en tinieblas. Eso es lo que Dios desea en esta preciosa mañana para aún aquellos que todavía están en tinieblas, que aún han sido abiertos sus ojos espirituales para que les resplandezca la luz. Eso es lo que Dios desea en esta preciosa mañana. Si tú que nos estás escuchando todavía aún no has abierto tu corazón y le has dado la oportunidad a Dios de que entre y cene contigo, todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, déjame orar por ti en esta mañana. Despójate de todo como este ciego se despojó de todo y le dio la oportunidad a Jesús. Déjame orar por ti para que te resplandezca la luz de Cristo en tu corazón. En Juan 8:12 la palabra dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es nuestra luz. Él es la luz. Déjame orar por ti. Yo sé que si tú sientes que Dios te ha tocado con esta palabra, rompe todo obstáculo, no dejes, no pares. Deja que Dios llegue. Deja que Dios lo haga. Y ya no más andes en tiniebla. Ven a la luz de Cristo para que tú también seas luz en tu familia. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Cierra tus ojos. No sé cómo está tu condición ahora mismo, pero Dios la conoce, Dios la sabe. Dios sabe cuál es tu necesidad.
Él te creó y Él sabe lo que tú deseas. Bartimeo se despojó de todo. Bartimeo dice la palabra que él buscó, él gritó, él clamó, él tuvo fe. Si tú sientes que el Señor te está tocando, ábrele tu corazón. Yo voy a hacer una oración por ti. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que hay muchos que nos están escuchando, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que llegues a ese corazón, Señor, que está afectado, Señor. Señor, a esas necesidades que llegues, Señor, y que rompas, Señor. Que rompas con toda atadura, que rompas con todo obstáculo que les impide, Señor, buscarte. Padre, te suplico que llegues a esos corazones, Señor, y que perdones todo pecado, Señor. Padre, que te reciban como el único Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada uno de ellos, los cuales están pendientes del servicio, Señor, de cada mañana. Gracias, Señor, y si hay uno, Señor, que te ha reconocido como su Señor y Salvador, Señor, dale esa seguridad de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, Señor. Que te confiese con su boca que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Gracias te doy por sus vidas y gracias, Señor, por la exposición de la palabra, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos siempre estamos y bajo tu protección, Señor, aún habitamos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste. De tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz.
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Oh, glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, a hacer llegar tu preciosa palabra, Señor, a aquellos necesitados, Señor. Señor, indudablemente, en una forma virtual, tú nos permites, Señor, poder, Señor, comunicarnos. Tu pueblo está necesitado. Hay muchos individuos que necesitan oír tu preciosa palabra y mayormente, Señor, el poder sanador. Señor, cuando aquel hombre Bartimeo exclamó y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese preciso momento, Señor, tú pusiste esa atención. De igual manera, Señor, resulta que cada uno de nosotros, cuando con clamor levantamos nuestra voz y le decimos: sí, Hijo de David, ten misericordia de mí en esta crisis, de por seguro que el Señor se ha de glorificar y ha de traer sanidad a nuestros cuerpos. Así que en esta hora, una vez más, agradecidos por la oportunidad de poder, Señor, haber hecho pasar tu mensaje, Señor, a todos aquellos, Señor, que están pendientes del YouTube, del Facebook y del website. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por el tiempo, gracias por la dedicación. Señor, gracias por aquellos hermanos que están conscientes de poderse sintonizar a las 9 y a las 11 para escuchar tu preciosa palabra. Señor, gracias en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Se dan un fuerte saludo.